Buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta fría Buenos Aires del día de hoy. ¿Cómo están? Y como verán, hoy no estoy sola. Hola Flor, hola Ale, hola Nare. ¿Cómo están? Buenas, de la Tierra Colorada. Qué placer verlos a la ¿Cómo, distancia. cómo está por allá Misiones? Acá hace calor, veo que allá hace frío. Mucho Mucho. frío. Mucho frío. ¿Sí? Sí. Mucho frío por esta ciudad. Viste que no estamos solos hoy. Me encanta verlos. Hola Flor, hola Ale. Hola, Nare. Hola Nare, ¿cómo estás? Hola Cecilia. Hola Ale, hola Flor. Che, hoy es un día especial para nosotros. Hoy es un día importante en esta cuestión de todos los miércoles traemos innovación y hablamos de algo distinto. Pero hoy vamos a presentar tecnología con sentido, Ceci. Hoy vamos a presentar no tan solo tecnología con sentido, sino que vamos a presentar a quien va a ser nuestro sponsor principal, que es el Instituto Iberoamericano de Tecnología, en el que cada uno de nosotros somos partes y cumplimos un rol distinto, que después vamos a ir charlando y vamos a ir descubriendo entre todos. Pero bueno, para hoy es un día fundacional, casi te diría, ¿no? Es un día muy especial. Estuvimos esperándolo mucho tiempo también, este día. Es Hasta verdad, que es llegó. verdad. ¿Es verdad o no? Estuvimos programándolo, trabajándolo hoy, pero bueno, llegó, aquí estamos. ¿Cómo están, Increíble. Flor? ¿Cómo Después están, Ale? espera. ¿Viste? Acá estamos. Bien, muy contentos de estar acá, de poder anunciar el ingreso de la fundación a este canal Por... del instituto. Llegó el día, por Dios. Contentos por la posibilidad de contar a toda la audiencia de qué se trata la fundación y cuáles son los objetivos, la visión que tenemos y cómo queremos aportar a la sociedad, ¿no? Qué grande, qué grande. Nare llegó el día. Llegó el día que estábamos esperando ya hace bastante, costó, pero salió. Y en este sentido, Ceci, contanos un poco cómo nace este Instituto Iberoamericano de Tecnología. ¿Qué es esto? A ver, la fundación, que es el instituto, nace un poco de las ganas, primero, porque si no es el verdadero motor de todo lo que uno hace, y de un desafío, ¿no? Un poco, que tiene que ver con este desarrollo de tecnologías, este crecimiento de la tecnología, y darle un lugar a Latinoamérica y que se posicionen como protagonista. De ahí nace la fundación. Y otro tema principal que tenemos es lo que llaman brecha tecnológica o brecha digital, que según los datos es bastante amplia en el mundo, pero en Latinoamérica la brecha todavía es un poquito más ancha. Entonces también sale de una necesidad, para llamarlo de alguna forma, que se tiene, porque sobran los recursos, pero por ahí nos faltan un poco las oportunidades para que esos recursos se desarrollen. Pero me gustaría darle la palabra un poco más a Flor y Ale, que también cuenten cómo nació de una locura, que casi siempre nacen las buenas cosas, ¿no? Sí, todo empieza a gestarse tal vez a principio del año pasado o el anterior tal vez. Y está muy relacionado con el vínculo que tenemos entre todos. Por un lado, Cecilia, que desde hace muchos años viene profundizando su conocimiento en nanotecnología y a nosotros siempre nos tocó el bichito de la tecnología, siempre estábamos con tecnología, en mi caso, tecnología aplicada a la seguridad y después con Flor hicimos un posgrado en el cual adentramos un poquitito con respecto a toda la brecha tecnológica que hay en la región, comparado a otras regiones del mundo y las implicancias que eso representa, y vimos los fenómenos por el cual eso sucede, y charlando, ida y vuelta con Cecilia, surge esto de hacer match las visiones que teníamos y hacer algo un poquito más ordenado e institucional, ¿no? Así fue. Sí, ¿No? efectivamente. Y bueno, empezamos a notar que todo esto que veníamos hablando, la falta de, ¿no? de un orden, de una distribución por ahí de recursos a nivel país en la tecnología, algo que pueda unir
y potenciar. Sabemos que nuestro país y Latinoamérica en general tiene una conflictualidad muy importante con el tema de la pobreza. En la pandemia se vio muy reflejado cómo esto afecta, ¿no? Como la brecha digital afecta mucho a las juventudes, ya que los niños que no tenían recursos no podían hacer la tarea, no podían conectarse a clases, incluso en las propias escuelas por ahí no tenés mecanismos de conexión, hay hogares que no tienen internet, partes del país en los que ni siquiera, o sea, tienen un teléfono por familia, con suerte. Entendiendo eso es que elegimos el formato fundación para poder, para que desde eso podamos tener una organización sin fines de lucro que pueda dar un valor agregado a empresas de tecnología, un valor agregado a institutos educativos, un valor agregado a un montón de cosas desde la complementando desde la pata social con profesionales especializados y la gestión o desarrollo de recursos tecnológicos variados. Y bueno, obviamente con tu amplia expertise en tecnología y nano, fue que dijimos, che, hagamos match entre, tu expertise, mi expertise, la expertise de Ale. Y bueno, no fue un camino sin complejidades, porque bueno, no es fácil sacar una fundación en Argentina, no es fácil sacar una fundación en Cava, la burocracia es bastante compleja. Cualquiera que haya querido llevar adelante cualquier negocio lo sabe, acá en Argentina es trabas constantes, así que nos demoramos un poquito con esta situación, pero hay quienes dicen que digamos que todo esto empieza a dar vida cuando se gesta la idea, no necesariamente cuando nace. O sea, el proyecto de niño está desde que uno lo piensa y no desde que efectivamente lo pones en el registro civil. Así que digamos que es un proyecto que lo venimos amasando y gestando hace un tiempo. Exactamente. Y Nare, viste que nosotros hablamos mucho de la gestión del tiempo, la gestión de las personas y de la gestión de los recursos. La fundación también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, es fundamental. No, y lo que me llama la atención de lo que contaba Alejandro y Flor es que todo lo bueno se hace esperar. Y veo que se hizo esperar mucho, pero realmente salió algo y entiendo que abarca muchos sectores. Sería muy interesante que por ahí nos puedan explicar, para que la audiencia entienda, qué alcance tiene el Instituto Iberoamericano de Tecnología. Bien, perfecto. Por ahí para entrar un poquitito en todos los sectores habría que hacer un análisis, si se quiere, de la sociedad argentina y de sus instituciones, ¿no? Una de las patas con la cual vamos a trabajar es con la pata académica. Normalmente vemos en las universidades que hay mucha investigación científica, pero en el plano teórico. Y en nuestra región no está muy aceitado lo que es investigación científica aplicada. ¿Qué significa esto? De que el ingeniero que está desarrollando una solución, que esa solución vaya no solo a un paper, sino que a la moto, para darle una solución a la moto que están produciendo en la Argentina, al auto, a lo que sea, aplicada. Eso es por un lado, la parte académica, que está mucho en lo teórico y poco en lo aplicado. Por otro lado, el sector económico. El sector económico, como no tiene una recepción de lo académico, busca otras alternativas como para estar actualizado en la tecnología, y eso lo posterga mucho porque por sus propios medios no lo puede. En esta ecuación falta el sector estatal, que en la Argentina y en los países de nuestra región juega un rol muy importante, que es generar leyes, generar normativas, tratar de vincular qué es lo que debería hacer y lo que está fallando. Entonces nosotros vimos que, acá utilizaron mucho la palabra gestión, que hay formas de gestionar todo esto desde el sector privado que no sea estatal. En este caso, una ONG y la fundación que lo que trata es de articular todos estos actores para llevar tecnología aplicada a la sociedad, no solo argentina, sino de la región, con el tiempo, ¿no? Pensando en 5 o 10 años adelante. Sí, esto es muy común. Cuando uno piensa, dice, ¿cómo puede ser que los países más centrales, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de países europeos, o sea, lo que aplican es esto, es la investigación aplicada
al desarrollo sobre todas las cosas. Por eso no tan solo ellos sacan papers que tienen que ver con la comunidad científica en sí, sino que eso lo trasladan a algo más tangible y a un producto, para llamarlo de alguna forma. Eso es lo que nos diferencia y nos hace menos competitivos también cuando tenemos que salir a competirle a esos monstruos. Y nosotros, o sea, los recursos lo tenemos del humano, desde la materia gris que tenemos unos cerebros que realmente están a la altura no tan solo de estas universidades de las que hablo, sino que también de poder superarlas ampliamente, pero los está pasando que no triangulamos eso y no llegamos a poder gestionarlo de una manera eficiente. Yo creo que la palabra también es esa. Eficiencia. Uno de los valores que tratamos de agarrar y tener dentro de las instituciones es esa, de la fundación es esa, la eficiencia que tanto falta a nuestra región, ¿no? Y la eficiencia va de la mano de la excelencia, ¿no? Porque a mí me encanta cuando hablan, bueno, sí, pues es excelencia, pero por ahí cuando ves cómo gestionan ciertas cosas, ahí ves que la cosa no está tan eficientemente ejecutada. Así que hacia ese camino vamos. En eso estamos. Es increíble cómo, como bien ustedes traían, de a poco vamos complementando, ¿no? Como diferentes profesiones. Me parece que no se presentaron, Flor y Ale, su profesión de base. Sería interesante contar. Bueno, la audiencia sabe que Ceci es médica, yo soy psicóloga. Ale, Flor. Bueno, yo soy abogada, también soy martillera pública y me especializo en seguridad, en derecho de familia y creo que no mucho más, ¿no? Bueno, hago de todo, hago un poco de todo. Montón, la realidad Flor, hago un poco de todo, tengo un montón. Hacer de bueno, todo. Sí. Y bueno, y derecho empresarial y corporativo. Uh-huh. Bien, en mi caso, empresario, formación académica, toda la formación académica está relacionada con la seguridad, defensa e inteligencia, especialista en seguridad específicamente, y dentro de lo que es seguridad, tecnología aplicada a la seguridad, por la UTN, y estamos con lo que es tecnológico a flor de piel. Estamos ansiosos. Nare, hace sí. algo, Nare, estamos ansiosos acá. Claro, hay que trabajar un poco este tema. No digo, pero qué importante, porque también lo que se ve es la diversidad y la multidisciplina. Como cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de salud, no solamente hay personas que son específicas en esas áreas, sino que también podemos abordar y trabajarlos de una manera integral, como bien traían ustedes. Hablamos de la aplicación, ¿no? Porque muchas organizaciones o muchas fundaciones se quedan en la capacitación, pero no en la aplicación de un programa específico. Me parece que el desafío que tenemos es, bueno, cómo llevamos adelante todo lo que se quiere desarrollar e investigar. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que tenemos en Argentina y que se podría empezar a ver o a trabajar, mejor dicho, con el instituto? Sí, me permitís. Nosotros creo que el objeto social de la fundación se podría definir bien en 3 columnas bien claras. Una está relacionada con la promoción tecnológica y cómo hacemos la promoción tecnológica, conferencias, congresos, seminarios y capacitación técnica, formación académica, cursos, diplomaturas. Entonces, con todo ese bagaje, cumplimos esa pata que es promoción y que la gente empiece a interesarse en términos generales sobre la tecnología. Por otro lado es investigación científica aplicada. Y la última pata que está relacionada con la producción tecnológica en sí, ya de bienes o servicios relacionados al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esta propuesta que tenemos por medio de esos 3 ejes? Así es. Así fueron pensados y así están empezando a ejecutarse, ¿no? Porque somos bastantes bebés, o sea, de alguna forma. Es una fundación que nació hace muy poquito y que, bueno, nada, tendrá sus etapas de crecimiento y pasará por todo lo que tiene que pasar, ¿no? Como corresponde. Totalmente.
Igual, no es por tirarnos flores entre nosotros, pero... Tíranos un poco de flores, ¿por qué no? Si analizamos... Escuchame. Nosotros estamos hablando... qué no? Voy a ser un poquito más descontraído en esta situación. Normalmente estamos en una fundación con tecnología, por consiguiente ciencia, datos. Vamos a los datos. En Argentina, normalmente las fundaciones, hasta que empiezan a formalizar y a legalizar su organización, llevan 2 años y medio. Nosotros en 6 meses salió la fundación. O sea, estamos bien. Hoy estamos legalmente constituidos en tiempo récord, más allá de la ansia que tenemos de que teníamos que salga, ¿no? Sí, la verdad que fue rápido. O sea, para lo que es la media también, ¿no? De a veces generar cosas en la Argentina, porque un tema de que tiene que ver justamente con la gestión es la burocratización. La burocratización, si la pones ahí versus tecnología, es, a ver, la tecnología realmente da herramientas ágiles para hacer que la burocratización sea menor, porque la burocratización es una traba al fin y al cabo. Cuanto más burocrático lo haces algo, más difícil es que eso se llegue a un fin. Y la tecnología te ayuda un montón a gestionar cuestiones que son hoy mucho más rápidas que hace, a ver, pre-pandemia te diría, porque esto se adelantó muchísimo durante y post-pandemia COVID-19, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Bueno, esto que estamos haciendo, ¿no? Que estemos en diferentes provincias es gracias al avance de la tecnología. Poder transmitir para todo un país, me parece que es muy interesante ver cómo la tecnología nos atraviesa cotidianamente en todo lo que hacemos. También un desafío, ¿no? Porque esta institución, esta fundación trae temas que son muy innovadores y que también nos va a desafiar como profesionales. Me parece que ahí está la clave. Porque si no uno se aburre. En cambio esto trae desafío, trae innovación y sobre todo creatividad. Me parece que estas 4 cabezas tienen mucha creatividad. ¿Ustedes qué opinan? Sí, creatividad hay una palabra que a mí me gusta mucho. Yo soy disrupción. A ver, sí, la disrupción es algo que cuando vos haces innovación y tenés que ser disruptivo. Y eso hace que cuando algo es disruptivo hace que los demás se pongan a pensar, uy, pará. Totalmente. Acá, ¿qué es lo que estoy fallando que no me está saliendo como el otro? Es así de simple el pensamiento, y así de lineal. Y una cosa de constantemente estar sacando nuevas ideas. Claro. No nos podemos quedar. Eso No. es clave. El constante cambio que tiene que estar en nuestra mente como para agarrar y pensar con nuevos elementos disruptivos, ¿no? Es que vamos a tener que formularnos, reformularnos, ir para atrás y para adelante, volver a empezar y la tecnología tiene que ver con eso. Cuando ves la historia de los tipos que han cambiado realmente, si vos ves la historia de un Steve Jobs o mismo de un Bill Gates, de tipos que fueron muy disruptivos. Apple fue disruptivo para su época. Pero los tipos tuvieron que empezar y repensar un montón de cosas. De hecho, Steve Jobs, después de crear Apple, la compañía, hasta lo despidieron de lo que había creado. Entonces, ¿a qué punto la disrupción tiene sus costos? Pero también tiene sus recompensas después por lo disruptivo, y ahí está la innovación. Totalmente. Y sobre todo poder también llevar este conocimiento, lo que charlamos siempre, es decir, ¿no? El conocimiento a la población, bajar el tecnicismo que nos cuesta mucho y poder trabajar desde la reflexión y la información para que realmente la gente lo pueda entender y lo pueda... Tiene cosas y esa persona no tiene señal de internet porque está en un impenetrable. Entonces las tecnologías tienen que estar pensadas en las personas y en los usuarios, y que los usuarios son diferentes en cada región, y eso para mí es clave. Sí, no solo pensada para el usuario en particular, sino también en general las políticas públicas que se diseñan. Gran parte del conflicto que tenemos con la brecha, con las brechas tecnológicas, son por propias deficiencias de lo que es la administración o la organización del Estado al momento de
pensar políticas públicas, porque todo lo que sale desde los privados, que es por ahí el instrumento en sí o la financiación en sí, tiene los recursos. Ahora, cuando uno está pensando en políticas públicas, en las cuales tiene que desarrollar mecanismos, tecnología o incluso adquirir tecnologías para, como sea computadoras, teléfonos, brindar servicios de internet o servicios incluso más básicos, la telefonía más básica. Cuando tienen que pensar dónde adquirir y cómo distribuir, tienen que realmente hacer un análisis de, bueno, a ver, está bien, yo pongo una computadora en esta casa, pero ¿eso va a solucionar el problema de la escolaridad? ¿Eso va a generar una alfabetización? ¿Eso va a ser algo eficiente? ¿La gente que está ahí sabe usar una computadora? ¿Se va a quedar con la computadora? ¿Esa es su primera necesidad? ¿Realmente estoy parcheando o estoy generando una solución? Realmente, como bien decía Ale con el ejemplo de los QR, cada vez estamos más tecnologizados, cada vez estamos más digitales, hasta vas a un restaurante y tenés todo en un código QR y ya está súper aceptado, y lo único que haces con eso es que gente que, no solo porque no cuente con los recursos, que no tenga la capacidad de poder manejarse con eso, como pueden ser por ahí brechas generacionales más grandes, ¿qué mensajes estás dando? ¿Que se queden en la casa? ¿Que se aíslen? ¿Que no puedan tener determinadas, o sea, que no puedan realizar determinadas actividades? Y si eso lo traspolas a políticas públicas en las cuales vos tenés que actualizar algo tuyo para cobrar algo, para entrar a algún sistema o lo que sea, necesitas hacerlo mediante un medio tecnológico porque se te fue impuesto y no se acompañó con un estudio correspondiente, con una bajada de línea correspondiente, con un entendimiento correspondiente de, che, ¿lo vas a poder hacer o no? O sea, te estoy dejando afuera, te estoy dejando afuera. Lo que pasa es que, a ver, tenemos un desafío, que damos las herramientas tecnológicas, si están ocupados, bueno, dale el celular, dale la computadora, pero a veces las personas siguen siendo analfabetos tecnológicos. Y ahí está el tema, el analfabeto tecnológico. O sea, enseñale a usar, esto lo hablamos mucho, ¿no? Nosotros, Totalmente. en todos los programas, enseñale a usar la tecnología al favor. O sea, no es un enemigo. Es algo que tuvo que ver con la evolución humana, que también lo digo programa tras programa, y que hay que darle herramientas a la gente, más allá del hardware, de lo físico, de cómo utilizar esa tecnología para mejorar la calidad de vida que tienen. Eso es primordial para entender la reducción de la brecha, porque si no, cada vez la brecha va a ser más alta. La UNESCO dice que hay más de 830 millones de personas que no tienen acceso a nada de tecnología. Estoy hablando de nada, desde conectividad hasta una computadora, hasta un teléfono celular o un teléfono de disco de nuestra vieja época. O sea, están afuera del sistema. Absolutamente afuera. Y si vos te pones a pensar, 830 millones de personas es un montón. Da escalofrío. Sí. Es más que muchos países. Ahí tocaron algo clave. Recuerdo en 2018-2019 estaba muy de moda el tema de cursos, capacitaciones, conferencias, foros en el sector privado, de la digitalización del sector privado. Había que digitalizar todo. El problema es que se centraba mucho en la tecnología y no en las personas que estén en condiciones de utilizar esa tecnología, pero hay un pasito más también. O sea, eran los procesos internos adaptados a esa nueva tecnología y a personas que sepan utilizarlas. Todas las organizaciones, inclusive una familia es una organización, también tienen que tener esos tres elementos para que la tecnología pueda ser eficiente y ayudar en la vida, ¿no? Exactamente, y esto es un eslabón fundamental que no se tiene en cuenta, pero es por ese lado, para que sea efectiva tu acción. Totalmente. Y hay algo que también me parece fundamental, agregando lo que ustedes traían, esta cuestión de adaptar a la realidad local. Flor hoy bien decía, ¿no? El tema de las políticas públicas y los programas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se hacen paquetes tecnológicos de diferentes programas sin tener en cuenta la realidad de un país o la realidad local de una provincia o hasta de un municipio.
Y otra cosa que es muy interesante es una vez que uno aplica cierta tecnología o lo va creando, el monitoreo y la sistematización constante. O sea, el feedback del usuario, que esto hoy traía Alejandro, ¿no? Es muy importante poder tener la retroalimentación de si realmente algo sirve, si algo es útil para la vida cotidiana de esa persona. Y muchas veces el monitoreo y la evaluación constante del uso de esas tecnologías no se hace. Creo que ahí también se falla, ¿no? Porque uno tiene que ir readaptando, porque bueno, el mundo mismo es muy dinámico y el ser humano se va poniendo más exigente también. Sí, y cada vez va a estar más exigente el ser humano. Cada vez va a ser la exigencia va a ser mayor, porque también el consumo de tecnología va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es una herramienta que mejora la vida, entonces la gente va a querer acceder a la tecnología. Como se empezó con los celulares enormes en los años finales de los 80, que eran un zapato y que no accedía a todo el mundo. La gente andaba con una valijita, finales de los 80, valijita y un teléfono, eso en un celular, a lo que es hoy. Y eso era para algunas personas, y hoy la verdad que seguramente hay un porcentaje de la población que en Argentina no estaría documentado, por llamarlo de una forma. O sea, no tenemos la estadística de cuántos millones de personas tienen acceso a tecnología en la Argentina. No la tenemos. Y sería un dato interesante, ¿sí? Para entender cómo abordar ciertas acciones. O sea, ¿no? pusiste un primer desafío, Ceci, ¿eh? Muy bien. Ahí Acabo, vamos. y así espontáneamente acabo de tirarlo así. Muy bien. Sí, de hecho, eso que decís es central. A nosotros nos gusta mucho la prospectiva estratégica. Es adelantarse a los diferentes escenarios y tener soluciones, ¿no? Es la manera estratégica que dan los países desarrollados y nosotros, en cambio, siempre estamos en la coyuntura y reaccionando a las situaciones que pasan. Ahora bien, cuando tratamos de hacer análisis de diferentes escenarios a futuros, es necesario datos. Y no tenemos la cultura de datos en la Argentina. No tenemos datos ni desde el Estado, no tenemos datos ni desde el privado, no tenemos datos ni desde las universidades, si se quieren. Son muy limitados en términos de cantidades, ¿no? Y es algo que nosotros vamos a tener que empezar a promover, de que para hacer ciencia, para hacer tecnología, porque tecnología y ciencias van de la mano, tenemos que empezar a generar datos. Y tenemos un tema con los datos también en la Argentina, me parece a mí. Y no somos una sociedad que, o sea, descreemos de los datos. Nos tiene una estadística, nos han enseñado de la inflación, creo que es, o sea, que nos están mintiendo, nos tiran un dato. Entonces, nosotros no tenemos en la cabeza esto de no, el dato es importante justamente para una toma de decisión a futuro que tiene que ver. Entonces, tenemos que educarnos sobre el tema de datos en este país. Hay un porcentaje de la población que sí lo maneja, que lo gestiona, que claramente, pero en el común de la gente no tenemos el tema de los datos. Es más, cuando nos tienen un dato, la mayoría piensa, no, bueno, está exagerando, o no, es menos, se quedó corto. Siempre tenemos un cuestionamiento frente al dato, pero es cultural, ¿eh? Es cultural, tal cual. Y no solo en Argentina, en la región. Obviamente. Y así es difícil construir. Porque si somos incrédulos por naturaleza y encima tenemos una sociedad muy conflictiva, la palabra sería politizada, no política, politizada, que son cosas diferentes. Distinto. Entonces llevamos el famoso Boca River a todo y también lo llevamos a los datos y eso es terrible porque no se puede construir. No, y yo tengo una frase polémica por ahí, pero es el dato mata relato. Bla, 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 bla. Ok, para que te muestre los números. Refutámelo, pero con datos. Con datos. Refutámelo que te estoy diciendo con una estadística, con un dato que pueda avalar lo que estás diciendo, porque otro es eso. El hablar por hablar sin La fuente no puede ser Time New Roman 14 todo el tiempo. Tenés que tener una fuente de lo que estás diciendo. Y el manejo de datos tiene que ver con esto. Sin duda. Algo real. Totalmente. Sí, dale. Sí. No, dale. Y cuando hablamos de tecnologías también, hay un gran camino como para educar y promover, ¿no?
porque cuando pensamos en tecnología en nuestra región pensamos en un robot, pensamos en un dron, pensamos en cosas tangibles, pero tecnología es mucho más. Argentina tenemos, por ejemplo, desarrollos genéticos de semillas, eso es tecnología. Pura. Tecnología de maquinarias para el agro, eso es tecnología. Y estamos en el top mundial en esos ámbitos. Entonces, hay un gran trabajo como para agarrar y decir, miren muchachos, hay mucho para hacer en la Argentina. No hace falta solo pensar en hardware, que eso los chinos están mucho más adelantados, sino que hay todo un abanico de cosas donde podemos implementar tecnología y ya tenemos un camino recorrido. A ver, y aparte tenemos otro tema. Qué interesante sería decirle a los chinos, vení, enséñame. Enséñame, yo te enseño otra cosa. Yo te enseño sobre avance de genética de datos justamente en agro o en ganadería. En esa estamos, en el tope de gama. Pero vení, enséñame a armar un teléfono, qué sé yo, no sé si me... O sea, hagamos intercambio de estas cuestiones. Que esto tiene que ver con la productividad del país y tiene que ver con el crecimiento económico del país. O sea, es mucho más allá la brecha tecnológica. Tiene que ver con esto también, de la gente que se queda fuera de un mercado y que lo vas a tener que insertar en algún momento. ¿Y no sería buena forma esta? Digo. Y ahí me gustaría hacer un aporte casi, si se quiere, geopolítico, político. Por ahí muchas veces en nuestra región, por muchos años, esperamos desde el Estado algunas soluciones que tienen que ver con las relaciones internacionales en todos los ámbitos. Y hoy el mundo está bastante jodido. El mundo está bastante complicado entre los estados. Y es en ese caos donde organizaciones no gubernamentales podemos cumplir un rol significativo, como armar alianzas, por ejemplo, con pares de esos otros países. Ahí pensando en Corea del Sur, por ejemplo. Pensando en Taiwán, pensando en varios lugares donde este actor, que es la fundación, puede cumplir ese rol que eventualmente por los desastres de la política internacional no pueden hacerse. Ahí es otra oportunidad. Estamos de oportunidad en este programa, ¿eh? Estamos terribles. Yo lo que veo es que de acá van a salir 5 ideas más mínimo. Me parece espectacular lo que estamos escuchando. Esto es un brainstorming, una lluvia de ideas. Y aparte algo muy interesante que no hay que perder de vista, que en esta creación de nuevas tecnologías y cómo se va adaptando, no perder de vista cómo también transversalmente está la adaptabilidad del ser humano. Está la salud mental de cómo interactúa con estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces también cómo impacta a la salud integral y cómo hay que hacer un trabajo con las personas y con la sociedad en general en base a estas nuevas tecnologías y la educación que conlleva. Porque ustedes bien traían que hay nuevos desafíos. Perfecto, pero para esos desafíos tenemos que quizás abordar primero esto que traía Ceci, de la cantidad de personas que no tienen ni siquiera contacto con un teléfono, que nos parece algo muy simple, ¿no? Porque los tenemos generalmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como una extensión de nuestra mano. Pero ¿qué pasa con aquella población que no la tiene y cuando ponemos algo nuevo, cómo interactúa en ese ambiente? Culturalmente, ¿cómo lo atraviesa? A ver, hay un tema muy interesante del análisis de esto con nuestras personas mayores, ¿no? O sea, vos le das tecnología para que se gestionen, sí, pero les tenés que enseñar a que se puedan gestionar de esa manera. Y ahí ves la deficiencia. Ahí ves o sea, eso no está bien. Si nadie nació sabiendo, enseñarle, darle un paso a paso, o poner gente a capacitar y encima generar trabajo, ¿sí?, a los adultos mayores para que puedan usar la tecnología que vos le estás poniendo en la plataforma. Fíjate cómo pensando ahora a medida que escuchábamos el intercambio, primero lo bueno de que el equipo que tenemos y el que vamos a incrementar a través del tiempo sea multidisciplinario, porque si fuera, muchos también pensamos en tecnología y pensamos en el celular, eso es tecnología de telecomunicaciones,
No obstante, hay un montón de otras áreas del desarrollo tecnológico, ¿no? Pero, bueno, los ancianos. Hoy es un fenómeno muy complejo en la humanidad, si se quiere, sobre la campana demográfica y las tasas de natalidad y todo lo que tiene que ver con eso. Y también vemos hoy en día por ahí una desconexión intergeneracional. Tal vez esto sea una solución para volver a unir a las generaciones, ¿no? No tan solo eso, sino para generar vinculaciones. Y se las dejo picando, y Nare, ahí también juega la salud mental de nuestras personas mayores, ¿sí? Sobre el tema de la vinculación y las tecnologías. Pero vamos a una pausita acá y lo dejamos para dentro de un ratito y vamos de lleno a ese punto, pues muy interesante. Dale. Buenas, buenas. Aquí hemos vuelto. Hemos vuelto. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Bien. ¿Todo bien? ¿Nare? Con mucha información, con ganas de hacer proyectos. ¿Con mucha Estoy información? así. Mucha información, excelente lo que está pasando, Ceci. No, está buenísimo. Y también, ¿sabes lo que se me está ocurriendo en este momento? Que hagamos un programa... que hagamos un programa especial sobre la tercera edad de la tecnología. ¿Qué te parece? Ay, es apasionante porque aparte todo lo que implica la interacción en la identidad del adulto mayor y su salud mental es fascinante. Listo. Entonces, vamos a hacer un programa y sé que vos tenés a la familia ahí, Nare, y Los tengo esperando. los tenés pobre. esperando. Así que ahí está. Hoy es el cumpleaños de mi papá el día de hoy, el mío el viernes. Sí, el tuyo, sí. El cumpleaños de Nare es el día viernes, el 23, ¿no? Exactamente, ¿Viste? exactamente. Es Me así. hubiera encantado estar en el piso, pero obviamente tienen mi energía y obviamente les dejo con la mejor compañía ahí con Ceci. El miércoles que viene lo festejamos, quédate tranquila. Por supuesto, que estén bien. Les mando Gracias. un Chao, abrazo. Nare, Muchas Nare. gracias. Luego. Bueno, aquí estamos. Hemos aquí. Lindo tema para hacer un programa específicamente, porque creo que hay mucha tela para cortar, como hay muchísima tela para cortar de otros temas que iremos abordando con los sucesivos programas que tenemos. A ver, hablando de la brecha y la región y la cooperación, ¿no? ¿Cuánto podemos ayudar a la fundación nosotros? Y también cuánto puede ayudar a la gente, ¿no? Dándonos ideas y aportando sobre qué cosa le gustaría y a dónde ven que está la necesidad también. Porque a veces es la gente la que te la muestra, ¿eh? Tal cual, tal cual. Ahí, bueno, desde ya tenemos las redes sociales que nos pueden escribir, seguirnos, la página web, y ahí vamos a empezar a subir un montón de actividades que estamos haciendo y que haya una retroalimentación y que nos puedan comentar sus ideas, ¿no? Porque de esto se trata, de que estemos todos, no es solo multidisciplinario, sino que contacto con el ciudadano y también con las instituciones, tanto académicas, pero principalmente con el sector privado, porque insistimos con esto, queremos que la tecnología y la ciencia sea aplicada para resolver la vida de las personas. Es una materia pendiente que tenemos en la región, ¿no? Sí, también la tecnología está vinculada con procesos, ¿no? O sea, con la innovación dentro de los procesos o la mejora de procesos, eso también es tecnología. A veces no se sabe porque volvemos a lo mismo que hablábamos recién. La gente involucra la tecnología con un robotito, ¿no? Con el celular, con la computadora, pero el mejorar distintos tipos de procesos también es aplicar
tecnología al día a día. Y ahí también hay una pata de desarrollo importante que tenemos dentro de la fundación. Me hace acordar una amiga científica, que no voy a dar el nombre, estaba investigando sobre X cosa y necesitaba ir a ese lugar determinado para sacar muestras. Y ese lugar determinado era imposible ir, no solo por una cuestión legislativa, logística, sino que del derecho internacional casi. Era imposible ir a ese lugar. Y a esta amiga, muy brillante, que la tengo acá, se le ocurrió un proceso alternativo que dio una solución y fue brillante la solución. Cómo encontrar esas muestras acá. Con gente que iba a ese lugar y cuando volvía lo podía tomar muestra. Entonces, eso es tecnología. Absolutamente, Eso es es innovación de tecnología. proceso. Eso es tecnología. Y buena parte de esa tecnología hace falta, no solo al sector público, porque siempre nosotros nos quejamos del sector público por la burocracia. Cuando hablamos de burocracia, falta de procesos eficientes, sino que en el sector privado también. Y en el sector privado no solo que no hay... Aquí hay un concepto que tenemos que diferenciar y por ahí muchas... Eficiencia y eficacia. Uh-huh. En el sector privado argentino tenemos mucha eficacia, pero no eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? La eficacia es lograr el objetivo, no importa los recursos que gastes. Eficiencia es lograr el resultado con el menor recurso posible. Entonces, en el sector privado, y aplicar tecnología en los procesos también hace a nuestro trabajo, ¿no? No, esa creo que es parte del desafío que tenemos y también invitar a muchos espacios, ¿no? Desde lo privado y también, ¿por qué no lo público, ¿no? Ahí a justamente mejorar y ganar eficacia en el proceso. Que creo que también es un desafío para el país. Pensando es un desafío para el país. Ser más eficaces en muchas cosas. Porque a nosotros nos pasa que nos embalamos a un principio de las cosas. Después como los que nos bajamos la espuma, ¿no? Y nos terminamos como frustrando y dejando en el medio. Y me parece que hay que darle un giro de rosca a eso y ojalá podamos en la fundación, ¿no? Florcita, ¿vos qué decís? Que ojalá la fundación sirva como un nexo, ¿no? Entre tanto el sector público como el sector privado, pero también la clave es, así como en todo, ¿no? No decir educar, pero demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes y dar los mecanismos y los medios para que las cosas se hagan diferentes. Porque yo no creo que una empresa para lograr un objetivo use use recursos de más, etcétera, porque quiere, sino porque por ahí no sabe o no entienden cómo hacer, o no se pusieron a pensar o no se permiten a sí mismos cambiar la cultura organizacional estructurada, porque si hay algo que tiene el sector privado, sobre todo hablemos de las pymes, las empresas que son estructuradas a un sistema muy propio muchas veces que se hace porque cuesta tanto generarlas acá en Argentina que después uno lo hace tan propio y tan cuadrado y que hace que eso funcione siempre. Entonces a veces es generar esos mecanismos, ¿no? Para, lo puedes hacer diferente, de esta forma, y eso va a generarte eficiencia y eficacia. Podés ahorrar recursos y reinvertirlos. Olvídate, nosotros tenemos un tema también con el micromanagement, ¿no? El micromanagement nos mata. Y esto de dos palabras que yo las he escuchado en todos los lugares que he trabajado y hace muchos años que estoy involucrada con procesos de gestión, por normas tipo ISO y demás, que es el nunca se hizo y el siempre se hizo. Son dos palabras que cuando ves que algo no estaría funcionando es porque siempre lo hicieron así o porque nunca lo hicieron, entonces tienen miedo a innovar. Ahí está la palabra. Tienen miedo a innovar. Lo nuevo. Justamente para generar el cambio, porque si cambia algo y yo no. Y eso es un miedo que lo tenemos también muy metido dentro de nuestro inconsciente casi colectivo.
Es que sí. Vemos por ahí la Argentina, el 60-70% de su economía es el fruto del dinamismo de las pymes. Y las pymes, cuando hablamos de cultura, funcionan como una empresa familiar, por más que no lo sean, por su estructura, por su movimiento, por todos sus procesos, funcionan ya como una empresa mediana, pero tiene el funcionamiento de una empresa familiar. Y es muy difícil a los socios, a los dueños, a los gerentes, si es que ya tiene un poquito de espalda, hacer cambiar la forma de pensar, porque primero hay que llegar ahí, y ahí es donde nosotros creemos que con la pata que decíamos que tiene que ver con la promoción por diferentes mecanismos, empezar a contar a la sociedad que se puede hacer diferente las cosas y de que eso va a redundar en eficiencia, y puede dormir un poco más tal vez, porque el jefe de familia que está llevando esa organización familiar prácticamente no duerme. Entonces también es calidad de vida no solo para los usuarios, no solo para los clientes, no solo para la sociedad en general, sino que también para ese empresario pyme. Interesante esto que decís, porque también ahí hay creo que la pyme también tiene una oportunidad de poder aplicar y de poder gestionar distinto y de poder justamente crear nuevas posibilidades dentro de esa hasta pueden ser nuevas unidades de negocio. Exactamente. Y eso tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el Sí. crecimiento económico, tiene que ver con la generación de empleo. Es toda una rueda que a veces pareciera que está como trabada, pero en realidad es un poco también por este miedo y los que se animan, porque hoy la palabra está muy de moda, no, tenés que ser emprendedor. Pero para emprender tenés que crear y que probar cosas nuevas. Sí, sí. Y eso sabes a veces desde dónde nace, desde la necesidad. No, porque cuando vos tenés que llevar la comida a la olla, te pones creativo. El ser humano es así, o sea, cuando está en el momento más complicado, y ahí es donde le surgen las ideas para poder hacer algo distinto. Ahí sí somos creativos. Pues tenemos que llevarnos a un límite. Ahora sí, todo lo podemos utilizar un poquito antes, estaría bueno. Pasa que también vivimos tan acostumbrados a estar a 1000 o a que las cosas sean difíciles, que uno también se acostumbra a eso. Entonces, cuando uno se acostumbra a que, bueno, nada, me cuesta calidad de vida, pero funciona. Me cuesta sueño, pero funciona. ¿Para qué me voy a arriesgar a probar algo nuevo? Que está bien, por ahí gano horas de sueño, pero por ahí no, y es catastrófico. Pues ese es el pensamiento de ¿por qué moverme si está bien, la paso mal, pero podría estar peor, en vez de pensar, che, podrías estar mejor? Eso con el tema de las horas, o sea, por ejemplo, con las horas de sueño, con pensar un mejor sistema para que tu negocio crezca, para poder manejar, por ejemplo, más de un negocio a la vez, con un sistema organizado, ordenado, probar cosas nuevas, abrirte a eso. A veces uno se cierra tanto en cómo lo que le costó llegar hasta ahí, que ahora está mejor que antes, pero igual está mal, que ahí es donde cuesta animarse a invertir en mejorar, ¿no? Y es romper con eso un poco. Yo creo que es romper con eso un poco, y para eso se necesita, nada, demostrar. O sea, venir y enseñar, venir y bajar y demostrar que se puede estar mejor, que se pueden hacer las cosas mejores, que la tecnología viene a dar una mano, no a derrumbar, y que cualquier empresa, cualquier institución o cualquier estado que no se ayorne al dinamismo y al avance tecnológico, que es algo que no va a frenar, sino todo lo contrario, va a desaparecer. Está pasando, o sea, todas las instituciones del índole que se te ocurran, desde religiosas hasta políticas, están cada vez más metidas en todo lo que es la tecnología y la comunicación mediante plataformas digitales. Y quienes no están quedan afuera. Quedan totalmente afuera. Entonces, cuando uno no ve ese monstruo que está adelante y no ve cómo subirse al barco, terminás volviéndote cada vez más marginal, que depende de la índole, depende del rubro en el que estés, va a representarte menos seguidores, o menos votos, o menos fieles, o menos plata, menos clientes. Los emprendedores, si no tienen las redes sociales, es lo que generaron el boom de emprendedores.
porque vos desde tu casa te podías hacer conocido con publicidad, o bien que con un hashtag llegaba a la otra a Tierra del Fuego desde Jujuy. Entonces, es entender un poco cómo funciona eso y no tenerle miedo. Peor no va a ser. Y a ver, yo creo que es instaurar eso, o sea, peor no va a ser. Entonces, y por eso, a ver, yo a los emprendedores los amo. claro. Saber también cómo utilizar una herramienta tecnológica como las redes. No tan solo el emprendedor, sino quienes son influencers, tiktokers, instagramers, o sea, la herramienta de trabajo de esa gente, que realmente es un trabajo, porque ponerse a generar contenido Ajá. no es una cosa sencilla. ¿Sí? O sea, tenés que programarlo, tenés que diseñarlo, tenés que planificarlo, ejecutarlo, editarlo. Es un laburazo, ¿eh? Yo los admiro realmente. Fíjate, en el sentido que exponían recién, el sector empresarial, nosotros tenemos tres públicos que tratamos de llegar, ¿no? El sector privado, el sector académico y el sector público. Y en nuestra sociedad ya habíamos dicho que tenemos ciertas dicotomías. La primera es cuando se trata de ganarnos el pan somos bastante individualistas, pero cuando se trata de emergencias somos muy solidarios los argentinos. Entonces hay una cierta dicotomía, pero hay un concepto que no sabemos nosotros y no implementamos, y ese es para mí uno de los desafíos que tenemos como fundación, que es el inculcar el valor de la cooperación, porque si no tenemos este valor va a ser muy difícil que un empresario pueda agarrar y aceptar de que la universidad puede aportarle algo, porque ese empresario que después de 30 años, después de 40 años, a su manera, peleando con el cielo y la tierra para llevar adelante y tener más o menos estable su emprendimiento, dice, ¿qué me tiene esto para aportar? ¿Qué tiene esto para ayudarme? Si yo estoy funcionando bien. El primer elemento que tenemos ahí es romper estructuras, ¿no? Y el segundo es aceptar y colaborar con otros actores, que esa sinergia hace que nos potenciemos. Entonces ahí yo creo que hay un desafío en llevar el concepto de la cooperación a la sociedad. Y es un desafío hermoso, ¿eh? Es un desafío muy lindo también para todos los que estamos involucrados, no tan solo en la fundación, sino en el crecimiento del uso de tecnología a favor. Y hay otro concepto que yo uso bastante en el programa que hablo también de la popularización, para hablar de alguna forma, de la ciencia. Llevar la ciencia a la gente, que no sea un nicho. O sea, que la gente entienda a la ciencia como tal. Eso es clave. A mí, en mi caso particular, yo siempre fui de las letras, no de los números, ¿no? Y encima cuando iba a los números, yo generaba mis propios métodos para resolver los problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque no entraba lo que el profesor decía y cómo lo explicaba, y eran formas muy, muy anticuadas, y eso falta por ahí en nuestra sociedad, buenos divulgadores, divulgadores de ciencia. Y tenemos que promover eso nosotros, y ya vamos a tener nosotros proyectos orientados a eso, a premiar a los divulgadores porque cumplen un rol social muy importante. Sin duda, y me parece que sería interesante que hagamos una pequeña pausa y cuando volvemos les contamos de alguno de nuestros proyectos. ¿Les parece? Dale, dale. Atención, empresarios y emprendedores. Buenas. Acá estamos nuevamente y ahora para contarles a todos ustedes
sobre qué proyectos tenemos iniciales, ¿no? O sea, dado a nuestro nacimiento reciente, nuestros primeros proyectos en la fundación, ¿vale? Bien. Por ahí para contextualizar, formalmente tenemos personalidad jurídica, quit, etcétera, todos los datos necesarios para firmar convenios, contratos, etcétera. Y Ale es el director ejecutivo. Hace una semana. Y Flor la secretaria, perdón. Entonces estamos... y yo la presidenta, yo la perdón. presidenta, sí, Dale, por si no se sabía. Y un grupo de amigos, esto, literal. Bueno, veníamos charlando con la primera de las universidades que está un poco más adelantada a la charla, que es la Universidad Nacional de la Defensa, por medio de sus diferentes facultades, dictar algunos cursos, diplomaturas universitarias en algunas áreas que nos parecen clave. Por mencionar dos, nanotecnología, donde acá nuestra querida presidenta es una especialista a nivel mundial, una de las primeras creo que la primera, ¿no?, que escribió Pionera un manual en español sobre nanotecnología. Y la otra es sobre el uso estratégico o la utilización estratégica nacional de la tecnología de drones. Cuando pensamos drones, lo único que pensamos es en avioncitos chiquitos, sí. Pero también hay para el agua, hay para la tierra. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Para tener en cuenta, normalmente, cuando analizamos la historia de la humanidad, somos bastante complejos los humanos. La tecnología, la punta de la tecnología siempre la llevó la guerra. Uh-huh. Se inventaba formas de matarse y después eso se adaptaba a uso civil. Y después de miles y miles o millones de años, seguimos siendo así, lamentablemente. Entonces, en los últimos conflictos internacionales que todavía están, vemos que se están utilizando mucho la tecnología de drones, mucho. Pero también, los que no queremos hacer nada con la guerra, vemos cómo se puede implementar eso al uso civil. Entonces, uno de nuestros objetivos es empezar a promover esto y empezar a contar a la gente, a los diferentes sectores, a diferentes actores de la sociedad, para que pongan el ojo clínico y vean y tengan, si se quiere, una anticipación de lo que se vendrá en los próximos años, y con eso puedan tener una ventaja comparativa, y lo vamos a hacer por medio de una capacitación que vendrán otras, pero eso por el lado de la Universidad Nacional de Defensa. Sí, y después lo que está pensado también en lo que sería una diplomatura de nano es una introducción, como en su momento yo les conté a todos lo que nos escuchan, que el libro nació como una idea que tiene relación con los fundamentos, ¿no? De hecho, el libro se llama Fundamentos de Nanotecnología y Nanotoxicidad. Es dar la introducción a la temática, a ver dónde se aplica, ¿sí? Y que se tenga mayor acceso a nivel de, no tan solo de la industria, sino de la gente que le interesa el tema nano. La nanotecnología tiene muchísimas aristas. Hemos tenido un programa especial de nano que lo tuvimos a José Vega-Verduit hablando del tema, que es de la ANEC, del Instituto de Costa Rica de Nanotecnología. Y realmente creo que en la Argentina esto de programa introductorio es una necesidad y también es una innovación, porque entender la nanotecnología y sus múltiples aplicaciones en muchísimas industrias y en nuestro día a día, y puede llegar a cambiar justamente no tan solo los procesos, sino la generación de empleo de personas, ¿no? Me parece que es fundamental las dos diplomaturas que estamos empezando a armar: drones y nano. Entre otras que están, pero queríamos reforzar eso. Hay otras charlas que estamos teniendo que todavía están muy
en etapa incipiente, pero con buena proyección de que pueda funcionar. Es con gente de Corea del Sur, como mencionábamos un rato atrás. Para contextualizar, ¿qué pasa? Todas las formaciones que nosotros en la Argentina vemos hoy, que hay una irrupción de la universidad y principalmente del sector privado de las universidades, de dar muchas propuestas de posgrados, de grados, y normalmente está orientado a el personal jerárquico de las empresas o de las organizaciones. ¿Y qué con el que no es jerárquico? Hay capacitación para eso y ahí es donde queremos entrar y poner foco para lo que se viene. Por ejemplo, se me ocurre ADIMRA, que es la Asociación de Metalúrgicos de la República Argentina. ADIMRA, sí. Esa asociación nuclea a miles de empresas y dentro de esas muchas que son tecnológicas, necesitan mano de obra que tenga conocimientos, que tenga capacitación y que tenga habilidades tecnológicas. Y para esa masa de recursos humanos no hay propuestas de capacitación. Y también tenemos otra, de que si generamos nosotros, no tenemos know-how. Entonces, sí podemos agarrar y buscar universidades que hagan una currícula teórica que va a enseñar desde el plano teórico a un tipo que tiene que soldar una plaqueta. Entonces, ¿qué mejor que vincularnos con instituciones, organizaciones de países donde tienen eso mucho más aceitado y hacer una vinculación y traer ese know-how de cómo capacitar a recursos humanos en tecnología? Hace no mucho leí algo de un instituto de tecnología de Corea, justamente, Corea del Sur, ¿no? Sí. Aclarémoslo. Sí. Corea del Sur, en que hablaban que para dentro de más o menos, estamos hablando de 8 años, van a necesitar 50.000 personas de mano de obra como operario calificado para el uso de tecnología en Corea del Sur. Te deja eso una oportunidad, si la podés ver. Es decir, pará, vos necesitas 50.000 personas, y si yo te las capacito, te las formo y lo venís a hacer acá. O sea, creo que también ahí está lo bueno y lo que podemos aportar, ¿no? De dar esa oportunidad. Y acá vamos a utilizar una palabrita que está un poco trillada, pero lo voy a utilizar: democratizar. ¿Qué pasa? Sí, es bastante trillada hoy en día esa palabra. Pero cuando hablamos de cerebro argentino, la materia gris argentina, normalmente estamos hablando de personal jerárquico, que tuvo acceso a una universidad, que estudió, que se formó, que hizo especializaciones y que eventualmente o se queda acá o se va. Y siempre el debate se da en esa lógica. Ahora, en materia de capacitación a los recursos humanos, tenemos una deficiencia y ahí podemos aportar muchísimo nosotros. Y también acá estoy pensando en algo que también hemos discutido, del aporte hacia la formación de los chicos. Los chicos tienen un potencial, porque ellos ya nacen con estas tecnologías, ya las aplican. Y realmente tenemos como una especie de semillero en los jóvenes, no tan solo los chicos, los universitarios, sino chicos que están en el secundario, con ideas y con unas ganas y con las capacidades para hacerlo, que darles los recursos pueden llevarnos a un lugar distinto, por lo menos, o sea, con intentarlo y explicarles lo que es la tecnología y cómo se aplica desde que son chiquitos, te diría, sería también un valor agregado. Yo creo que hay un lado B igual, porque si bien nacen con la tecnología de redes, nacen sabiendo jugar videojuegos demasiado eficientemente
desde los 6, 7 años, lo cual a los Más millennials chiquito. de 30 nos da mucha bronca. Más Pero- chiquitos, a los 3 te manejan. Bueno, yo no quiero saber tanto, porque ya me da bronca. Pero, entonces, esa tecnología saben usar. Ahora, vos haces los sondeos de formación profesional, o qué es lo que quieren hacer, o qué es lo que quieren ser, y las carreras que eligen o que definen son o de ultra formación académica, ya sean ingenierías en sistemas o cosas complejas, o ser influencers o ser youtuber o están con esa. Entonces, por ahí más para lo que se venía hablando, que era los 50.000 que necesitan en Corea del Sur, que es obrero calificado, soldar una plaqueta, cosas más de oficio, si se quiere, que también requiere su instrucción, y claramente ese es el problema, que es algo súper específico, súper especializado, pero que está visto y calificado por, yo creo que muchos años, por no decir décadas, en las cuales se dio muchísima visibilidad y prioridad al título universitario por sobre la mano de obra calificada o los oficios en sí, que en su momento esto tenía una razón de ser. Cuando vos hablas de una clase media que empieza a surgir o lo que sea, era el hijo o hija profesional del padre madre obrero. Entonces era lógico, vos tenías un título universitario y eso te garantizaba una vida cómoda, te garantizaba un avance. Hoy en día esto no es así. Hoy en día vos tenés un título universitario y capaz no te lo garantiza. De hecho, los oficios, hoy ser reparador de aire acondicionado, de heladera, gasista, es mucho mejor pago que otras carreras por ahí universitarias de 5, 6, 7 años. Un técnico de aire acondicionado por ahí en verano gana más que un médico. O sea, esto es una realidad. Entonces, y ahora esto está pasando con las carreras en esto de querer ser streamer, youtuber, todo esto como más, ya ni es la universidad ni es el oficio, es como más la parte de las visualizaciones con lo que nacen, que es lo que ven y quieren imitar por la vida que te muestran. Entonces, y después, ¿qué pasa? No terminan teniendo un éxito, que eso es todavía más difícil, y no tuvieron ni una ni la otra. Entonces generás personas fuera de un sistema en la cual se pueden integrar y encima están frustrados. Y para mí eso es un poco lo que se viene. Entonces capaz es empezar un poco más abajo en decir cómo motivar, cómo hacer entender, o sea, llevar la tecnología a la calificación, los oficios, etcétera, etcétera, desde un punto de vista de, esto es lo que te va, como se hizo con el título universitario en un principio, esto es lo que te va a dar, esto es importante, esto es lo que se va a necesitar, esto es lo que estaría bueno que hagas, esto tiene tal salida, esto sirve como base para todo esto, y el día de mañana con esto te van a requerir más que si sabes hacer buenos reels en Instagram. A mí hay algo que me parece que en Estados Unidos los yankees lo tienen re claro y no entiendo por qué en la Argentina no se hace. Y si se hace, por favor, alguien que me está escuchando, que me diga dónde, y te juro que voy a verlo. Lo vemos en las películas y esto se fomenta, que es esa feria de ciencias que hacen los yankees con los chicos. Ya vamos a llegar ahí. Que los hacen armar el sistema solar cuando leemos la película, así qué sé yo. Pero los dejan crear, pero es creativo y por ahí se empieza. Y los premian. Es por competitivo. Ahí se empieza. Hay que cambiar un sistema educativo y el sistema educativo tiene que entender que la tecnología no la vas a parar. O te involucras y formas parte o quedaste afuera. Entonces, ¿por qué en Argentina a los chicos que están en la primaria no le hacemos no un trabajo práctico? Eso ya no va más. Es de moré. Hagamos una feria de ciencia y que los chicos creen. Sí, así como te hacían hacer teatro y hacer las coreos inútiles cuando eras chiquita, ¿por qué Tal no? cual, que ¿por qué algunos desarrollar? nos fastidiaba mucho, aunque me hicieron actuar en todas las... Yo le pasaba bien armando coreos, pero hoy en día no me sirve de nada. Fíjate algo interesante de que organiza, pero cumple otra función también. Nosotros, o sea, como un actor social, desde la ONG, podemos cumplir un rol que hoy los actores como el público o la academia no lo pueden hacer. Y voy a profundizar un poquito. En Estados Unidos vemos nosotros, por YouTube, etcétera, cómo están editando, venden kits de edición genética.
y los chicos solos empiezan a generar ediciones genéticas en plantitas, en animales e inclusive en sí mismos. Normalmente en la evolución de las tecnologías uno ve que hay un salto tecnológico y las sociedades, la humanidad se tiene que adaptar moral y éticamente a esos saltos tecnológicos. Y eso lleva tiempo. El desafío que estamos teniendo en los últimos 20, 30 años es que esos saltos tecnológicos son muchos más largos y con una frecuencia mucho más rápida, a diferencia de otros momentos históricos. Por consiguiente, la adaptación de la sociedad a esos saltos es mucho más lenta. Entonces, lo moral va por acá y lo tecnológico va por allá. ¿Y cuál era la función? ¿Quiénes eran los responsables de adaptar eso? El Estado, por medio de la estructura legal, el andamiaje jurídico, etcétera, y las universidades y los diferentes ámbitos académicos como para formar en eso. La lentitud de estas organizaciones o de estos actores es tal que no están cumpliendo con su función. Sin ir más lejos, hace 2 años atrás o 3 salió en uno de los portales más emblemáticos de Argentina una carrera universitaria de una universidad muy prestigiosa en la Argentina que tenía una materia tecnológica que tenía fax como tecnología. Entonces, hay alguien que la evolución no le llegó. Entonces, ¿cómo funciona por ahí dentro del sector académico para que se actualicen las currículas? Llevan mucho tiempo. Lo más rápido es en 6-7 años que se actualicen currículas. Y en 6-7 años, en la evolución de la tecnología que hoy tenemos, el dinamismo que hay, hubo 3-4 saltos. Entonces, esos actores que se encargaban de regular y de adaptar a la sociedad a estas tecnologías no están cumpliendo con su función, con su rol. En ese sentido, ONGs, actores de la sociedad civil, pueden cumplir un rol porque tienen una cintura un poco más flexible como para agarrar e impulsar, y hoy tenemos una herramienta. Hoy tenemos una herramienta, la comunicación. Entonces, ¿cómo comunicamos a la sociedad? Y ahí por eso siempre vuelvo de nuevo con uno de nuestros pilares, es la promoción tecnológica. Dentro de la promoción, siempre desde un marco de principios y valores, y ahí creemos que cumplimos un rol importante. No solo nosotros, sino que también las otras organizaciones tienen que colaborar en eso, y tendríamos que mancomunadamente cumplir un rol diferencial, ¿no? Hacer sinergia, ¿no? Para que las cosas sucedan. Yo creo que esto es primordial y nos puede estar hablando también de esto que es, a ver, hay un cambio, es una época de cambios, pero también es un cambio de época. ¿Sí? Estamos en una transición, ¿no? Siempre hablamos acá de los resistentes tecnológicos, ¿no? De los que no quieren saber nada y que le tienen resistencia y fobia, y los que por ahí somos más adeptos, y el intermedio que la usa y que con usarla está bien y no necesita más nada. Lo que no se puede hacer es negarlo, todo lo que está sucediendo. O sea, si la herramienta para que los chicos no usen el celular, el teléfono, sacárselo, no entendiste el cambio de época en el que estamos. No lo entendiste y no es por ahí. Decirle a los chicos, a ver, hoy la inteligencia artificial es una herramienta que... Hablemos de inteligencia ¿qué vas a artificial. hacer? Y hacerle usar a los pibes a tu favor. No estés buscando el pego al huevo a ver si el pibe hizo la monografía, porque encima están con esas. La monografía... ¿Qué motivador es una monografía donde vos le das todos los parámetros como hace 30 años atrás? Pero aparte no me jodas, siempre tuvimos alternativas. Cuando yo iba al colegio era el rincón del vago. Está bien, tenías que vos hacer el copy-paste, pero existía. Entonces no es como que es algo nuevo. Hoy vino el ChatGPT a hacer que el niño ya no lea y haga un resumen sobre, no sé, el Quijote. Dejémonos de joder. Enseñar en todo caso cómo hacer prompts para que te haga un material un poco más, y después cómo contrastar esa información. Claro. Enseñamos otras cosas que complemente. El desafío de no ser un vago usando la IA. O sea,
motivalo para que eso sea una herramienta a favor. Tal cual. Porque cuanto más resistencia le crees, más la va a querer usar, más te va a querer confrontar. Entonces, hace que la herramienta se use a favor, no en contra. Y encima, ¿qué haces? Los estás motivando, porque es otro tema. Falta de motivación. ¿Cómo los motivas si le decís, a ver, hacemos una monografía, hagan un trabajo? Yo cuando veo eso todavía hoy, es que nos quedamos en la academia y estamos en el siglo XVI, basta. No, en serio, son los Torquemada de la vida, como lo Y llamo no yo. solo eso, sino que estamos atrasando a una sociedad. Y fíjate algo interesante. Hace, creo que 2 años, había un debate en el sector del periodismo. Si implementamos inteligencia artificial o no. Creatividad, cómo se va a escribir, todo lo que tenga que ver con eso. Claramente eso ya está zanjado. Y hay hasta competencia de quién implementa de manera más eficiente la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Al margen estamos poniendo un montón de mecanismos y de trabas para que todo el resto de la sociedad no la utilice. Y estos van a correr con desventaja respecto a otros países, respecto a otras provincias, respecto a otras ciudades que sí proponen soluciones para este problema en el cual vos podés utilizar. Entonces, lo que estamos haciendo es generando más brecha al ser prohibitivos. Lo que pasa es también cuando vos prohibís algo, automáticamente generás una resistencia que el otro lo va a querer hacer porque solo lo prohibiste. Sí. Y Entonces, sin control. Entonces ya vamos mal por ahí. No es la herramienta. No es lo que tienes que utilizar. Y más con el uso de las tecnologías. O sea, no es por ahí. No vas a generar desmotivación. Lo que vas a hacer es gente, porque lo que quieren generar es eso, y generan más, que se aferren más, y es claro que va a pasar eso. No tengo duda. Pero bueno, es lo que generalmente, yo hablo de los Torquemada de la vida, porque son como, los veo, una cosa así, de tanta resistencia, que lo único que se les ocurre es el no vuelve a prohibir. Eso también es muy argento, muy argentino. Lo que no lo entiendo, lo niego, lo rompo, lo dejo a un costado y que quede ahí, juntando polvo. Pero esa época ya se terminó. O sea, ya es obsoleto ese método. Pero hay algunos con toma de decisiones, que es lo más trágico, Eso es lo más trágico. Sí, Tal eso cual. es lo peor. que Eso toman decisiones y toman decisiones de la época del querido Torquemada. Son como inquisidores de la tecnología, lo llamo yo. Sí, ahí donde mencionábamos hace un rato los desafíos intergeneracionales que tenemos, y uno de ellos claramente tiene que ver eso, empezar a formar en valores, en principios más relacionados a esta época de la historia, y no a otro momento histórico, para que cuando esté en esos lugares de toma de decisiones no cometa el mismo error que cometieron otras generaciones, ¿no? Sí, estamos en este cambio constante, y creo que se da mucho más rápido que en otros momentos. Si bien nosotros nos toca vivir esto, por ahí el que vivió la revolución industrial allá por fines del siglo XIX claramente vivió otra cosa. A nosotros nos está tocando esta nueva revolución, para llamar de una forma. Pero darwinianamente nos vamos a adaptar. Nos hemos adaptado a muchas cosas y vamos a seguir adaptándonos. Con respecto a eso hay un desafío, ya yendo a algunas discusiones que van casi en un plano filosófico, histórico y antropológico y sociológico, todo junto. Si nosotros miramos la historia, podemos la analizábamos en los últimos 200 años en lo que era el medioevo, de manera sintética, y luego del Renacimiento, 1500 en adelante, el humanismo o el modernismo, para sintetizar todo ese periodo, 500 años. Hoy estamos pasando ese mismo quiebre. Así como hubo una sociedad antes de 1500 y luego en el Renacimiento empezó a surgir otra sociedad con todo su modelo, todo diferente,
ahora estamos haciendo lo mismo, pero la gran diferencia es que en ese periodo, por la falta de tecnología, fue un proceso que llevó 100, 150 años, varias generaciones. Hoy lo estamos viviendo en 20 años. Y lo que se viene, por ejemplo, sin mencionar transhumanismo, poshumanismo, ¿qué es el transhumanismo? Vamos a hacer medio cyborg, no lo vamos a hacer. Las implicancias sociales de estos, éticas sobre estos, morales sobre estos, cómo se va a concebir una sociedad. Por ahí nosotros no le damos mucha atención y leemos de vez en cuando Neuralink. Pero es un proyecto que están investigando y está muy avanzado. Y cuando llegue un momento donde esté 100% probado, eso va a salir al público. Sin duda. ¿Y cuáles son las implicancias de eso? ¿Estamos prestando atención como sociedad, como dirigentes de ONGs o como sector privado, público, etcétera? ¿Estamos pensando y tratando de prepararnos para cuando esa tecnología esté asociada con realidad virtual? Un cablecito en la cabeza que desde la imaginación podemos dominar un montón de cosas. Ya Elon Musk está haciendo algo de eso. Nada. Pero nos tomamos un descansito y hablamos cuando volvemos de este tema que es muy interesante. Bueno. Aquí estamos y estamos en la etapa final. Ya lo tenemos. Ya nos falta poquito. Ya terminado. Ya lo tenemos. Pero me quedé con este tema de Elon Musk que no, la verdad lo leí por arriba, no llegué a profundizarlo. Pero el tipo generó a través de algún sensor, algún chip, algún proceso orgánico, lo regeneró con esto. Esto está sucediendo, Esto está sucediendo. Hay una nanopartícula que se llama espión, que se usa para la transmisión nerviosa de impulso, que lo puedes generar no tan solo para restituir funciones sensitivas, y lo están probando en motoras, a razón de probarlo a nivel del nervio auditivo para generar las vibraciones en el tímpano para que se traduzcan en la corteza cerebral como la interpretación de un sonido. O sea, a ese nivel estamos, y esto no es ciencia ficción de los libros de Asimov, esto está pasando hoy. Así estamos, no es que esto es algo que no, pero no va a suceder. Ciencia ficción. Esto era de los libros de Asimov, ¿no? Sí, además ya hay sujetos de prueba de más de un año con el chip en la cabeza, Obvio. que controlan la tecnología con el pensamiento. Hay un caso de prueba exitoso de una persona que está paralizada y ahora puede jugar al ajedrez, puede abrir mails, redactar todo con el pensamiento que está conectado a la computadora. Entonces puede recuperar una falsa movilidad, por así decir. Fíjense algo interesante, ¿no? Hace 2 o 3 años, si alguno estuvo un poquito interiorizado, le gusta el tema de tecnología, siempre se hablaba mucho de Internet de las cosas. Se decía que cada cosa de la casa iba a estar conectada a Internet y por consiguiente se iba a poder gestionar de manera más eficiente todas las cosas. Ahora bien, ¿por qué se dejó de hablar? Porque para que eso pueda funcionar era necesario una Internet un poco más potente en términos mucho más coloquiales que se puede entender, ¿no? Y a raíz de eso empieza el tema de 5G. Dejamos 4G, 5G era la solución para que la Internet de las cosas sea eficiente. Por cuestiones geopolíticas y un montón de cuestiones, 5G está demorando un poquito y se dejó de hablar de Internet de las cosas, pero son 2 elementos que son un hecho. ¿Ya? Acá en la Ciudad de Buenos Aires está funcionando, en otras partes del mundo está funcionando,
Ahora bien, imagínense dentro de 10 años donde tengamos prácticamente todo conectado a Internet, generando datos, etcétera. Primero, sumamos a esta ecuación la inteligencia artificial a analizar esa cantidad de datos. El segundo, coloquemos a esta ecuación una persona que tenga un cablecito en la cabeza con un chip y que con el pensamiento pueda agarrar y manejar las cosas. Eso va a ser muy complejo, porque imagínense lo que es ciberseguridad hoy en día, que todo esto no está implementado todavía, y los desafíos que hay en ciberseguridad, imagínense cuando llegue este momento. Entonces son desafíos, no son para 100 años, 200 años, son para 5 o 6 años. Sí. Y eso es uno de nuestros trabajos también, que tiene que ver con el tema de la promoción, de divulgar lo que está pasando, divulgar lo que se viene ahora en el mediano plazo, y bueno, para eso estamos acá. Para eso estamos acá, y qué mundo interesante, ¿no? Es el que estamos viviendo y el que vamos a vivir, porque con todo esto realmente pareciera que lo leíamos en los libros de ciencia ficción, pero hoy es una realidad absoluta, y es una realidad que nos está atravesando de una forma que a veces lo que pasa también es que no te da tiempo, el crecimiento es tanto, la aplicación es listo, funcionó, lo sacamos al mercado, y lo legislativo, hay un montón de cosas que hasta neurocognitivamente no llegamos a interpretarlo del todo, porque nuestros procesos son más lentos. Es que siempre es posterior, la legislación es posterior, los riesgos son posteriores y requiere mucho pensamiento fuera de caja para imaginarte cosas que todavía no pasan, que pueden llegar a pasar, y eso también es perspectiva estratégica, ¿no? O sea, y ya hay que empezar, como bien dice Ale, a ponerlo sobre la mesa y analizar, porque cuando ahora te hackean el WhatsApp con un código, si te hackean el Neuralink, ¿qué hackean? Tu casa, tus claves, tu pensamiento, tu capacidad de manejo de las cosas, ¿qué es lo que abarca? Qué lindo mundo que es el que se viene. O aterrador. Aterrador. A ver, es que hay justamente, el tema es tratar de alcanzar a tiempo algunas cuestiones. Y también en manos de quién va a estar esa tecnología. Exacto. Porque depende de quién la manipule, vamos a ver unos resultados, vamos a ver otros, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esto crece tan rápido y va tan rápido que nos avasalla, ¿no? Somos una especie de hámsters por momentos, que estamos con el ensayo, prueba y error, y ver lo que está pasando después que ocurrió. Pasó en otro momento, sí, se pudieron controlar de otra forma, porque por ahí la innovación o lo disruptivo de ese momento, qué sé yo, era más fácil de controlar porque creo que no era tan masivo. Hoy es como que está por todos lados. La masividad hace que la evolución sea mucho más. Y estamos todos rápida. interconectados. Todo el mundo está interconectado. Antes era con la aldea. Ahora la aldea es global, Sí. y hiperconectados. Entonces, eso le da un dinamismo y un dramatismo mucho más complejo de lo que era antes. Y son desafíos que hay que llevar adelante. Y una de las cosas que por ahí... con el tema de la promoción, cumple una función muy importante también en la sociedad, es que muchas veces por el desconocimiento de cierta tecnología, nosotros que estamos haciendo algo, produciendo algo, no sabemos de que prácticamente no cuesta nada generar un valor agregado. Y solo le faltaba conectar con eso que ya existía. Y ahí es donde nosotros queremos entrar también. Interesante el concepto de valor agregado, que a veces no se distingue, ¿no? No se distingue, y con las tecnologías pasa mucho que ese valor agregado no se llega a ver del todo. Porque a veces también, al aplicarse tan rápido y formar parte de nuestro día a día, y qué sé yo, el valor agregado no lo vemos, porque pues ya lo estamos ejecutando. Ya lo tomamos y lo adaptamos y lo metimos en nuestro
dentro de nuestro día a día. Entonces, cuesta un poco más encontrar el valor agregado, pero se viene una época... Desafíos para pensar, digamos. Antes pensamos, cuando decíamos valor agregado, también otra cosa un poquito cliché casi en la Argentina, y es bastante politizado. Decíamos, bueno, en vez de exportar una manzana o una pera, colocámosla dentro de una lata y mandemos la lata. Hoy, ¿qué significaría agregar valor a esto? ¿Cómo podemos agregar valor a esa fruta? O a esa lata, o a la fruta. Trazabilidad, se me ocurre. Sí, ¿Cómo agarramos y generamos soluciones para dar trazabilidad? ¿Cuáles áreas de la tecnología tienen que conjugarse para que haya eso? Y esos son desafíos que solo se puede pensar si alguien agarra y dice, che, esto se puede hacer. Sí, yo estoy pensando en cosas locas, ¿no? No tan solo lo trazable, sino que tengas una especie de QR donde vos puedas ver de dónde salió esa fruta. La tiré. La tiré, se las dejo a nuestros oyentes para ver cómo le ponemos un QR a una manzana. Nada, Muy bien. yo la tiro. ¿Les parece? Me parece. Buen trabajo de casa. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a estar encontrándonos en este espacio de qué hablamos, cuándo hablamos. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y el miércoles que viene traeremos nuevas sorpresas, nuevos desafíos y vamos por el QR. Buenas noches a todos. Buenas noches.